Y bien, estamos ahora con Farid Cajat, él es internacionalista de la Universidad Católica y con él vamos a conversar principalmente del tema de la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, que ha ocurrido hace unas pocas horas. Farid, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, esto es una cosa un tanto insólita, ¿no? Porque hemos tenido en América Latina otros casos de destitución o de derrocamiento de presidentes en los últimos años. En el Ecuador, por ejemplo, ha habido varios. En el Perú, Fujimori fue destituido, aunque en realidad él había enviado una carta de renuncia, pero esa carta no fue tomada en consideración y fue destituido por el Congreso de todos modos, ¿no? No sé si en Sánchez de Lozada también fue destituido por el Congreso o eso fue... No, él renuncia, sí. No sé. Yo creo que renuncia, hasta donde yo recuerdo. Pero siempre esto ha ocurrido pues después de grandes convulsiones políticas, pero en este caso, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, lo que pasa es la figura de juicio político, el término juicio ahí es equívoco, porque muchos lo asocian a un proceso ante el sistema judicial, pero acá lo fundamental es la palabra político. O sea, la idea básica es que el Congreso, si tiene la mayoría calificada necesaria, puede determinar que sencillamente el presidente está haciendo un ejercicio insatisfactorio del cargo. O sea, puede, por una evaluación política sobre el ejercicio del cargo, destituirlo. No tiene que haber cometido delito alguno, no tiene que haber un problema de incapacidad física o mental, ¿no? Eso es algo inusual de la legislación ecuatoriana, paraguaya. Estados Unidos tiene juicio político también, sí, pero nuevamente es casi nunca se aplica, y cuando se aplica rara vez el presidente se somete a él. Nixon renunció antes, claro. Sí, pues. En el caso de Paraguay, en el año 99, un presidente Cubas también iba a ser sometido a juicio político y renunció y pidió asilo político en Brasil, y lo obtuvo, ¿no? Pero digamos acá la causal, que es esta matanza que hubo por intento de desalojo, ¿no?, de campesinos que habían ocupado una hacienda, digamos, una hacienda, dicho sea de paso, de un senador o de un diputado del Partido Colorado, el Partido Colorado, que gobernó 61 años, 35 durante la dictadura de Stroessner. Claro, es un partido de derecha, digamos, aquí Alan García hubiera sido destituido también por una cosa mucho peor, que fue lo del Baguazo. Es decir, la causal no parecía suficiente. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se puede decir? A ver, bueno, una cuestión es, Paraguay tiene un sistema de latifundios que no datan de periodo colonial. O sea, Paraguay es un país en el cual el Partido Colorado en el gobierno durante Stroessner, pero también después de Stroessner, confisca tierras o era ya propietario de tierras y las asigna como favor político a dirigentes del partido, incluyendo este senador. ¿Al estilo feudal? A un estilo más o menos feudal. Entonces hay un informe reciente de una Comisión de la Verdad y la Justicia paraguaya que establece que son hasta 7 millones de hectáreas las que se habrían asignado de esa manera, y claro, los campesinos alegaban que esta no era una propiedad legítimamente adquirida y que en todo caso debería ser asignada a campesinos sin tierra que realmente buscaban trabajar en ella para su sustento. Cuando se produce la masacre y todo parece indicar, Amnistía Internacional señala lo mismo, que la violencia empieza del lado de los campesinos que habían tomado la finca. El presidente destituye al jefe de la policía y el ministro del Interior. En lo personal creo que eso era, digamos, ese era el grado de responsabilidad política pertinente, ¿no? Creo que, digamos... Claro, eso es el tema, ¿no? Digamos, en una constitución como la peruana, el presidente de la República no tiene responsabilidad política por las cosas que puedan ocurrir, sino el ministro. El ministro tiene que presentar su renuncia o es censurado por el Congreso. Aparentemente, en Paraguay sí tiene responsabilidad política por una cosa de estas. Es que es discutible que la tenga, ¿no? O sea... ni siquiera la tendría. No, digamos, ¿qué dice la Constitución? Habría que saber. Bueno, el punto es que como es juicio político hay un nivel de discrecionalidad. Esto no es puramente un proceso puramente legal, ¿no? Hay un nivel de interpretación siempre sesgado en función de los intereses en juego. Pero en todo caso no solo es el tema de que la causal probablemente no justifique la destitución,
sino además que el día de ayer, digamos, en Paraguay la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores decide si la acusación procede o no. La acusación se planteó el día de ayer y la decisión de destituirlo se tomó el día de hoy. Le dieron 24 horas para preparar su defensa y 2 horas para presentarla. Entonces también hay el alegato de que eso era absolutamente inadecuado dado lo que estaba en juego, ¿no? Sí, pues bueno, el debido proceso ahí, claro, ni siquiera debe haber, en estos casos además, claro, no hay una tipificación, si uno es sancionado tendría que haber una tipificación del delito, o si no es un delito, de la infracción constitucional, o fin, ¿qué fue lo que hizo? Si no estamos hablando de incapacidad moral, que es otra cosa, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de incapacidad moral. No, responsabilidad política por una acción que en realidad era responsabilidad del Pero habría que ver si la Constitución paraguaya habla de esa posibilidad, ¿no? Porque en el Perú no, las causales son muy claras, aunque también deberían ser desarrolladas, digamos, en una ley que tipifique las cosas, ¿no? Pero la última vez que se utilizó con el presidente Cubas, las acusaciones eran, digamos, conspiración para cometer homicidio y corrupción, o sea, eran cargos penales. Esos son delitos. Claro. En esta ocasión, desde la década del 30, no se sometía al presidente digamos, a juicio político por una masacre, ¿no? Que es lo que había ocurrido también en la década del 30, solo que en esa ocasión, no recuerdo el apellido, pero el presidente fue encontrado inocente. Pero entonces debe haber habido, digamos, un distanciamiento muy grande del presidente Lugo respecto, por un lado, el Partido Liberal, con el que él llegó al poder, ¿no? Él llegó, en realidad él no pertenecía a ningún partido, creo que a un pequeño movimiento, o al Partido Demócrata Cristiano, no sé, pero él se alía en una alianza, y el Partido Liberal era la parte más importante de eso. Sí, él era sacerdote, así que no podía tener militancia partidaria, él no tenía un partido propio. Va en una coalición en donde la principal fuerza es el Partido Liberal Radical Auténtico, que había sido la oposición durante el régimen de Stroessner y los primeros gobiernos democráticos, que también fueron del Partido Colorado, y un par de partidos de izquierda. Y el punto es que, claro, él no tenía partido propio, además su bancada, o la bancada de sus aliados, no era mayoritaria. El Partido Colorado mantiene la mayoría en ambas cámaras, y además lo abandonan tanto el Partido Liberal como algunos de los grupos menores de izquierda. Entonces, claro, la votación es abrumadora. En el caso de diputados solo obtiene un voto en contra de la destitución, y en el caso del Senado son solamente 4. ¿Por qué se pelea con el Partido Liberal? Porque había, según he leído, 4 ministros liberales en su gabinete, bueno, el propio vicepresidente que ha asumido ahora la presidencia hasta el mes de, 8 meses más, también pertenecía o pertenece al Partido Liberal. ¿Por qué se distanció de ellos? Había que, ya se centraron en las interioridades, ¿no? El distanciamiento fue anterior, pero en todo caso no lo abandonaron en el Congreso, o por lo menos no ante un cargo como este en el pasado. Algunos creen que el Partido Liberal se está preparando para las elecciones y quiere quitarse de en medio a cualquier, quiere enfrentar un proceso polarizado a los colorados, sin que el resto de la otrora coalición de gobierno tenga un candidato con posibilidades. Pero ahora va a ser un gobierno del Partido Liberal, porque el presidente va a ser del Partido Liberal, o sea que se van a desgastar la alícuota de tiempo que queda hasta las elecciones. Pero el desempeño de la economía paraguaya no había sido malo, ¿no? Pues. El tema es que sí podría haber un desgaste significativo, sí, como han sugerido los presidentes del ALBA, pero lo del ALBA era más fácil de prever, pero lo que me ha sorprendido es la dureza de las declaraciones de Dilma Rousseff por un lado y de Cristina Fernández. Ella pide aplicar la cláusula democrática que existe tanto en la UNASUR como en Mercosur, y que implica la posibilidad de separar al país de estas instancias, pero ella habló de expulsar. En el caso del Mercosur yo creo que no es expulsión lo que cabe. En el caso de UNASUR, en el caso de Mercosur no estoy seguro.
pero en todo caso, si llega a haber sanciones, y es probable que las haya, el efecto sobre la economía podría ser significativo. El caso de Paraguay, como muchos países aliados del régimen venezolano, recibe petróleo a precios por debajo de la cotización internacional. Eso es algo que empieza antes de la llegada de Chávez al poder, pero se amplía el programa. Es un programa que es un acuerdo bilateral entre México y Venezuela para apoyar sobre todo países del Caribe. Chávez lo convierte en una forma de premiar aliados, ¿no? E incluye a Paraguay, no sé si antes de Lugo, o creo que con Lugo, ¿no? Claro, sí, pues, no, y todos los países, efectivamente, del ALBA se han expresado su solidaridad con Lugo, han condenado este asunto, pero, y de otro lado, el encono del Partido Colorado, porque esta iniciativa de la institución viene en realidad del Partido Colorado, ¿no? Que estaban en la oposición, pero... Bueno, el Partido Colorado Lugo es quien lo saca del poder después de 61 años, ¿no? O por lo menos del Ejecutivo, pero el Partido Colorado, aparte de ser un partido que controla buena parte de la burocracia pública, ha tenido mayoría ininterrumpida en el Congreso durante más de medio siglo, es un partido cuyos dirigentes son parte de la élite económica, y como digo, es una élite económica, usando el término que acá popularizó Hernando de Soto, mercantilista, que ha obtenido su posición de privilegio merced a sus contactos con el gobierno, y además probablemente con negocios non santos. Habría que recordar que en el caso de Paraguay, el contrabando es una actividad económica importante, y sobre todo el contrabando de autos robados en países como Argentina y Brasil, al punto de que el auto oficial en una época resultó ser un auto de contrabando. ¿Sí? El auto del presidente Guasmose. Y creo que el narcotráfico también tiene ahí está creciendo. Está creciendo, ¿no? Sí, es una nueva ruta para ir hacia el África en rumbo hacia Europa. Claro, sí, pues, en fin. Vamos a ver, pues, qué pasa. Esto es una expresión más de folclorismo político de Latinoamérica, más o menos podemos decirlo así. Bien, Farid Cajat, muchas gracias por su participación en la Hora de INE. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Manuel Glave y Miguel Santillana para retornar al tema, si no de Cajamarca en general, de la relación entre minería, comunidad y conflictos.